Siguiendo entonces, vamos a mantener el orden. Nos gustaría, deseamos, exigimos, no lo tomen a mano, que cada departamento tenga una exposición de 5 minutos de duración. Recuerden que son 9 departamentos. Si respetamos, estamos hablando de 45 minutos. ¿Vamos? Dale, 50. ¿Estamos? Entonces les pido por favor en eso que seamos minuciosos. Les da mil gracias. ¿Con quién largamos? Bueno, filosofía. Bueno. Bueno, en primer lugar no voy a hablar solo yo, van a hablar ellos vos también. La primera dificultad o la primera objeción que nosotros tenemos tiene que ver con su objeción 1, que ha sido suprimida por razones que no entendemos, por una parte, pero a nosotros nos parece importante que estuviera allí, además de otras objeciones que tienen que ver más con el tipo de discurso que está justificando el plan en general. Hicimos algunas propuestas positivas de algunos seminarios, pero me parece que enumerarlos ahora excederían los 5 minutos, así que los dejo a... Quique va a justificar por qué no habría que suprimir filosofía 1. La idea es esta, no es por el tema de la pérdida de una hora, no, pero básicamente es la importancia de mantener una unidad dentro del desarrollo intelectual de los chicos como diferenciada, para que no quede absorta, quede prácticamente digamos eliminada, atomizada o eliminada en su individualidad y su importancia, como es nada menos que una propedéutica, una preparación que hay de saber y un instrumento de mucho valor como es la lógica, que digamos, huelga está de más tener que justificar su importancia. De todos modos yo les voy a leer cuál es el fundamento por el cual nosotros sostenemos con énfasis esta independencia, ¿no? El simple hecho histórico de que las ciencias deductivas se hayan construido antes que las experimentales ya nos sugiere la importancia que ofrece el estudio de la lógica como el principio explicativo del desarrollo del conocimiento en general. El pensamiento lógico, la comprensión de sus leyes y la formalización del razonamiento en general constituyen un punto de llegada natural del desarrollo mental. Asimismo, nuestro conocimiento del mundo externo, es decir, para todas las ciencias fácticas, para todas las ciencias que no son solamente formales como el álgebra o la matemática y la lógica, asimismo, nuestro conocimiento del mundo exterior depende de nuestras interacciones con él. Por tanto, resulta indispensable sustentarnos en una teoría integral del sujeto. Todo el pensamiento aspira al logro de una coherencia. Todo pensamiento que intente ser científico, ¿no es cierto? Aspira al logro de la coherencia, porque toda actividad mental tiende a organizarse según ciertas formas de equilibrio. Así, las operaciones proposicionales no aparecen como operaciones aisladas, sino que forman una totalidad estructurada y estructurante por parte del sujeto, que posibilita la organización de sus representaciones en cada una de sus etapas. Y fundamentalmente en la etapa en que nosotros le dictamos, que es la etapa que va de los 15 años en adelante, donde está situada esa materia en forma diferenciada del resto de las otras filosofías, en donde el pensamiento abstracto se ha hecho presente y operacionalmente es, digamos, lo más recomendable para enseñarlas, porque es como el estreno de esas nuevas estructuras de equilibrio que son las que se desarrollan entre los 13 y los 15 años, indiscutidamente y fundamentado en las 50.000 páginas que ha escrito el profesor Jean Piaget. El estudio específico con espacio de un espacio curricular diferenciado para la lógica es la condición inicial
que señalamos como condición inicial del conocimiento en general. Y por ello, también consideramos como prerequisito instrumental de todo saber sistemático. No estamos diciendo que no exista la posibilidad de desarrollarse otras disciplinas sin la lógica, pero es muy difícil no poder organizar el pensamiento antes de desarrollar ciencia. Sintéticamente es eso, y por eso insistimos en la posibilidad de que consideren esa diferenciación. Gracias, profe, gracias por el tiempo. Un minuto, cierro. Bueno, en principio agradecer el espacio que habíamos propuesto de discutir. Me tengo que parar. No, así escuchan. Así me escuchan todos. Bueno, en principio agradecer el espacio que nos dieron para venir a discutir aquí, que era una de las propuestas que discutiéramos fuera del Montserrat. Por otro lado, discutir plenamente de que esto es una actitud y una actividad política. La educación no deja de ser política. Y obviamente llama la atención en esto que mencionaban mis colegas respecto a la filosofía, de por qué en el intento actual de lo que está pasando en Buenos Aires se ha quitado filosofía de los planes de educación media, por qué también aquí aparece este recorte en filosofía. Lo cual amerita una discusión mucho más profunda. No tenemos más que un minuto y no lo voy a hacer aquí, pero sería bueno discutirlo en plenitud, no solamente este cambio de filosofía, sino todo el cambio en la currícula de educación media, que es lo que se establece por disposición. Por otro lado, no me queda claro, y esto hubiera sido interesante discutirlo de antemano, el tema de la orientación humanista en el marco de la propuesta de la resolución que me entregan aquí, donde no se contempla la orientación humanista. Por lo tanto, yo creo que cabría también la posibilidad de volver sobre la marcha, de que dentro de las orientaciones de la educación secundaria podamos discutir la educación humanista, que aquí no está contemplada. Por lo tanto, cuando vemos la propuesta curricular del nuevo plan, aparece como un contrasentido hablar de humanismo frente a la propuesta de ciencias sociales y humanidades, que no es lo mismo. Bueno, podría seguir, pero... El documento original sí da la posibilidad. Justificándolo podemos... El artículo 85 permite la... Sí, el 84 Tenemos que según la justificar. resolución de... Que fue algo que se pidió en la reunión de junio, que fueran armando la argumentación y creo que todavía no hemos avanzado mucho. Perfecto. Gracias. Ciencias jurídicas. Después todos los departamentos nos mandan algo por Claro, escrito, sí. así podemos... Bueno, nosotros agradecemos también este espacio de participación y de intervención de todos los estamentos. Nosotros básicamente no tenemos grandes modificaciones, dos puntuales. Una es la ubicación en primero y segundo y tercer año de la formación ética y cívica. Nos están modificando este proyecto, la ubicación actual, que es de segundo, tercero y cuarto año. Nosotros consideramos que, o les pedimos, se reconsidere esto y se mantenga la ubicación actual de la formación ética y cívica, porque si no después tenemos un espacio entre, según la nueva proposición, tendríamos un espacio de cuarto, quinto y sexto año sin materias en ciencias sociales, que en algún sentido van en contradicción con la proposición que hace la propia ley de educación y la realidad política del país, que ha bajado la edad, por ejemplo, para empezar a votar a los 16 años. Estamos de acuerdo, no nos genera mayores dificultades si se mantuviera la ubicación actual de las materias como lo estamos pidiendo, que sociología en vez de séptimo año se dicte en sexto año. Nosotros propondríamos, utilizaríamos las nuevas modalidades como los talleres para ampliar el dictado de temas afines a nuestras materias en quinto y sexto año. Sobre todo reiterando esta situación nueva de la baja de la edad para votar, entonces daríamos intervención al desarrollo de temas vinculados a los sistemas electorales, a las leyes electorales y al sufragio. Otro de los
temas que nos surgieron y que hemos apuntado para que se revean y se reconsideren es si metodología de la investigación, que advertimos que tiene una carga horaria de 4 horas curriculares en séptimo año, no sería conveniente incluirla como unidades del programa de acuerdo a la materia que se trata. Porque entendemos que no es lo mismo la metodología de la investigación para una ciencia dura que para una ciencia social. Y quizás podría cubrirse el espacio que ocupa esa materia con unidades dentro de los programas según la especificidad de la misma. Otro de los aspectos y que pedimos y probamos a proponer algunos fundamentos es en cuanto a la educación humanista. Nos plegamos a lo que dijo el profesor recién y que debemos resaltar como título principal de nuestro plan de estudio la formación humanista. En ese sentido, hemos conversado con otros departamentos y nos comprometemos a elevarles los fundamentos hasta el fin. Por último, antropología cultural vemos que se ha incorporado como una materia en séptimo año. Nos gustaría conocer cuáles son los fundamentos, de dónde surge esta nueva materia, sobre todo los contenidos que tendrían, porque quizás resultarían o podrían resultar reiterativos con otros dictados. En el caso de que fuera necesario sostenerla como materia, analizar la posibilidad de que fuera una antropología social, por supuesto dependiente de nuestra área, a cuyo fin haríamos los fundamentos respectivos. Gracias. Nosotros también agradecemos el espacio que nos han brindado. Queríamos, lo primero que queríamos consensuar era lo que ellos habían planteado, como que queremos de entrada tener claro que es el humanismo, que va a ser un bachiller humanista y no que va a ser bachiller con orientación en ciencias sociales o equivalente a humanidades y ciencias sociales. Eso es lo primero que tenemos que consensuar. Bueno, y los problemas que nosotros vimos y los aciertos que vimos, específicamente en el área, porque es lo único que podemos hablar. En física nos han corrido 2 años antes, o sea, quinto y sexto, y no consideramos que los chicos no están maduros para las materias en esos años, porque necesitan los conocimientos matemáticos que deben darse prácticamente en esos años, o sea, necesita estar en sexto y en séptimo como está, por la consecución de los contenidos. Y por el nivel de maduración de los chicos. Y el otro problema es la matemática del cuarto, que es imposible. Hemos tratado de arreglar los contenidos, imposible darlo en 4 horas. Porque el álgebra es un soporte fundamental, la matemática del cuarto es fundamental. No se puede dar en 4 horas, así que necesitamos pedir. Lloro. Sí, con respecto a correr física de sexto y séptimo, vimos metodología que es una desperdicio en el séptimo, porque si hablamos de metodología de investigación sería bueno que eso sea un proyecto de Fereciencia. Si en algún momento queremos que el colegio participe en Fereciencia, es importante ser metodología al principio para que un proyecto de Fereciencia sea de 3, 4 o 5 años. O sea que tanto estamos hablando de la parte de ciencias sociales como la parte de ciencia dura, es decir, para que poder participar. Entonces darlo en séptimo año es un desperdicio, porque no lo van a poder aplicar. ¿Por qué no empezar un proyecto con áreas, ¿no es cierto?, que darlo no sé en qué formato o antes, para así tratar de formar grupos para trabajar en ciencias? Entonces con eso nosotros podríamos correr física, ¿no es cierto?, y darlo en el área de sexto y séptimo año como lo tenemos ahora, ¿sí?
Y bueno, y ya hemos fijado más o menos los posibles talleres optativos que se podría traer. Bueno, sí, eso Sí. nos acercamos. Gracias. Educación estética. Roxana y... La profesora de salud, la directora no ha podido estar. Ni Marcelo ni yo somos jefes de departamento, ni somos coordinadoras, ni nada. Así que hemos trabajado buenamente. Ni quieren serlo. Ni queremos ser. Pero hemos llegado a los siguientes puntos el que podemos compartir con los departamentos que ya han expuesto, es sobre la base ideológica que tiene un plan, o que debe tener un plan humanista, y consideramos que si todos entendemos, como lo hemos expresado con el área nueva que se propone en expresión de los departamentos de lengua, que el humanismo se fundamenta sobre 3 pilares fundamentales, que son la formación en las lenguas, la formación en la matemática y la formación en el arte, pues este trípode ya nace sin una pata, digamos. Con lo cual, desde el principio, nos parece que no está planteando los principios básicos del humanismo. Llamémosle de otra forma si llegara a ser el plan definitivo, pero dejaría de ser un plan humanista. La educación de la sensibilidad necesita temporalidad, como necesita el desarrollo de cualquier conocimiento, de cualquier aprendizaje, y al haber quedado atomizado, no sé si los otros colegas han tenido tiempo de fijarse, pero nuestras áreas han quedado en la parte de plástica, en 4 años, en un solo año, la parte de música en 4 horas, en un solo año, y después queda la historia del arte, que tiene otra base de conocimiento, totalmente diferente los contenidos, porque una cosa es producir arte como forma de expresión, y otra cosa es examinar los principios estéticos del arte en el tiempo y en la historia, y en esto los mecanismos de aprendizaje y la metodología también es absolutamente diversa. Así que consideramos totalmente insuficiente lo que se plantea este plan, que, como ya dije al principio, negamos tenga base y argumentación humana. Eso por un lado. Por otro lado, la propuesta del país nos pareció una cosa formidable desde el punto de vista teórico, pero nos parece que la principal dificultad va a ser hacer coexistir la tradición de los trimestrales, la tradición, digamos, en nuestra práctica docente diaria de los trimestrales, que significan evaluaciones individuales de los alumnos, con la evaluación al mismo tiempo de proyectos que se programan a gran escala, y llamo gran escala porque acá el compromiso es de un área completa que puede resultar en muchos casos diversa, como la nuestra, que es un área de expresión. Entonces, donde ese proyecto debe coordinar con lengua materna, lengua extranjera, con lengua clásica, con educación física, con plástica o con música. Es decir, estamos hablando de un espectro muy amplio. Eso demanda un trabajo especializado de parte de los docentes en un tiempo institucional que no tenemos, por lo menos en la realidad que estamos parados. Y para los chicos también demanda un tiempo que tampoco tenemos, porque estamos viendo que los trimestrales en la actualidad no son trimestres sino son bimestres, y si a eso le sumamos además la producción y evaluación de un país, quedamos sin tiempo para desarrollar los contenidos mínimos de cada materia, o espacio, o como se dice ahora, unidades curriculares. Ese es el otro punto. Entonces la propuesta, esto en el área, sería de implementarse el país, que nos parece un trabajo muy hermoso, que no hay que para nada dejar de lado, menospreciar, ni al contrario. Es más, hasta capacitarnos nosotros como docentes para poder diagramarlos y cada vez mejor. Deberían ser una vez en el año y después de los trimestrales, o sea, de las evaluaciones, donde realmente se pueda ver si el chico ha conseguido todos esos contenidos, esos aprendizajes transversales que se pretenden. Eso por otro lado.
Es lo más importante, ¿no? Y complementar en el caso de que no se aprueben las materias. Y el tema de los talleres optativos, electivos, que ya sabemos lo que significa, aunque los términos sean confusos, nos parece que son insuficientes para cubrir esa falencia de la que hablé al principio, del área de formación estética, porque dejaríamos que el alumno, en caso de no optar por algunas de las áreas estéticas que se proponen como talleres, quede solamente con la carga, porque acá hablamos de materias como de primer orden y materias que pasarían a un segundo plano porque quedan a elección del chico. Y Gustavo además sumó la idea de la absoluta ausencia de la formación estética en el último ciclo, que considera fundamental con el argumento de que nuestros alumnos definen su vocación de acuerdo a todas las capacidades que han ido desarrollando y descubriendo a lo largo de su secundario, y que luego, lógicamente, los va a habilitar para el ingreso a la universidad. Nosotros tenemos, en el caso de nuestros alumnos, aunque no tengamos aunque no tengamos ese ni si te olvidas. Esa orientación. No, lo que habló Daniel hoy, que no teníamos la encuesta hecha a los egresados, conocemos que hay muchos de nuestros estudiantes que siguen carreras artísticas, músicos y nada más. Gracias. Gracias, perdón, profe. Ciencias naturales. Primero, muchas gracias por brindarnos este espacio, la oportunidad de compartir y de opinar. Y es común en el departamento que todo lo que queremos es que Montserrat siga siendo un colegio humanista, y que por ahí esta división en campos de formación como que confunde, pero existe el aval de poder a nivel de la legislación de mantener esta formación humanista, ¿sí? Bueno, y en general el área de ciencias naturales no ha perdido horas. Sí habría algunas cuestiones de denominación de materias, por ejemplo la físico-química de cuarto, que habíamos sugerido que fuera química. Y bueno, y por lo demás, que lo que quedara pendiente se podría desarrollar perfectamente en los espacios optativos, que no nos quedaba también muy claro, pero entendemos que es uno, o sea, para cada alumno sería un espacio optativo por año con evaluación, pero que la oferta que va a tener el alumno va a ser un espacio optativo por cada área. Sí, eso depende de la carga horaria que tenga cada área dentro del currículum y que se compense con lo que pierde cada uno y lo que se quiere enfatizar. Pero la elección del alumno va a estar entre 9, aproximadamente 8 talleres. O 6 diferentes. ¿Algo más? Lo demás serían cuestiones internas, de rever programas, de reacomodar temas, pero eso ya es interno al departamento. Bien. Además de los agradecimientos de cajón que han dicho todos los que han pasado anteriormente, lo cual es... Propuesta 12 del 13 es. Del 12 no. Bueno, ese sí es una fecha, no hay problema. Sí, Es. pero sigue vigente. No, bueno, vamos a ser también muy concretos. Vamos a participar Carolina, Roberto y quien habla. Y le doy la palabra a Carolina por una primera cuestión de la organización. Sí, bueno, Que es lo que se ha dicho nos da antes. gusto ver que no somos los únicos, sino que hay mucha coincidencia en la preocupación que todos tenemos sobre que no es lo mismo una orientación en ciencias sociales que un plan humanista. Fue lo primero que nosotros debatimos y bueno, tenemos alguna argumentación, pero no creo que haga falta leerlo ahora si hay tantas, digamos, si todos coincidimos en lo mismo, después
será un momento de otra instancia de buscar las fundamentaciones. Lo que nosotros habíamos escrito solamente es que tuviéramos en cuenta que una educación humanista es general, propende a la formación integral y no a una especialidad. No es una orientación en ciencias sociales, sino que tiende al desarrollo equilibrado del hombre en su triple dimensión, física, psíquica y espiritual, dando apertura a todas las áreas a través de los 7 años que lleva en que se desarrolle el currículo. Pero bueno, hemos visto que hay mucha coincidencia en eso, entonces no vamos a demorarnos más. Después tenemos la propuesta nosotros hemos tratado de coordinar la propuesta de historia con la de geografía, ya que son 2 coordenadas esenciales, tiempo y espacio en el devenir. Hemos adaptado en relación a cómo se ha propuesto la distribución de las horas, nuestros movimientos internos, digamos, en cuanto a los contenidos. ¿Se me gusta o no? Muy chiquito, si no lo puedes leer. Si no, podemos darle los 30 segundos de espacio. La verdad es muy breve de parte, que es un reclamo como Departamento de Ciencias Sociales. Entendemos que la asignatura de Sociología y Antropología Cultural, que creo que también sobrarían argumentos para incorporarla al Departamento de Ciencias Sociales, que tiene mucha más relación con el de Jurídicas o de Filosofía. Esto no es que parece que quisiéramos incrementar o una quinta particular, sino por la relación que tiene para articularla dentro de los contenidos del departamento. Eso simplemente, y que la tarea gorda que nos queda como departamento es reasignar los contenidos de la currícula, que es ahí donde se nos acomoda. O sea que por mi parte era eso nomás del planteo al incorporarlo. Sí, en cuanto a la estructura que aquí está observándose, bueno, un reclamo que vamos a elevar, por supuesto, con la fundamentación correspondiente desde el ángulo epistemológico, es que geografía en el actual plan es de 1º a 6º año, en la propuesta de cambio es de 1º a 5º. Simplemente para que entiendan el concepto, que daría mucho más para 5 minutos, pero no queremos abusar del tiempo dado al departamento, lo sintetizamos así. Toda práctica social tiene su espacialidad, y la espacialidad influye en las prácticas sociales de cualquier grupo. Esto es, que cualquier característica de la organización social que tenga un grupo está plasmada, manifestada en el espacio que uno observa. Esto es, en la construcción, apropiación e interpretación del espacio geográfico, que es básicamente el concepto y el enfoque con el cual vamos a abordar y proponer para este nuevo plan. Eso nos ha llevado a que coordinemos, articulemos con el área completa, Historia y Geografía, y bueno, propusiéramos algunos cambios muy sintéticos, se lo estamos plasmando aquí. La geografía general ya va a tener un enfoque totalmente distinto a esta segmentación de los contenidos, por un lado la sociedad y por otro lado la naturaleza. Esta es por un lado la geografía social y por otro lado la geografía física, que es lo que actualmente no estamos haciendo las interrelaciones que corresponden. En este aspecto cambiamos el espacio geográfico en 2º año mundial. Lo que se está dando en parte de 3º lo pasamos a 2º. Lo de 3º quedaría restringido a América, Antártida y Oceanía. Voy a tener que bajar un poquito. Geografía ambiental argentina, que la palabra ambiental no es simplemente un cambio de nombre, sino también un cambio de enfoque, donde se van a ver las relaciones que se dan, no hay problema, las relaciones que se dan entre esa sociedad y la naturaleza. Caso concreto, simplemente con un ejemplo. El riesgo ambiental, la vulnerabilidad social y la catástrofe social están íntimamente relacionados con este enfoque. No es dar ahora el río Paraná, el clima subtropical con o sin estación seca, o el bioma de la selva misionera, sino es relacionarlo con respecto al impacto que tiene la sociedad en esos elementos de la naturaleza. Una inundación, una tala indiscriminada o una contaminación puede generar cambios en ese espacio. Sí, muy bien. Y finalmente, en el contexto de 6º, la geografía. Pero, 10 segundos, los talleres lo hemos utilizado como una propuesta para generar satisfacer aquella necesidad que fue plasmada al principio por los alumnos, que mayor salidas educativas. O
sea, desde geografía y desde historia estamos planteando desde primero a séptimo año talleres de geografía y talleres integradores de ciencias sociales. Hay una propuesta. Y eso tendrá que corregir, señor director. Según tenemos entendido, personalmente tengo entendido, que después de las vacaciones hay 2 días dedicados a exámenes, 2 días a un taller de capacitación. Hay 2 días para capacitación. Para capacitación, que es de los docentes, sí, con ahora, suspensión de actividades. Exacto, sí. Y quedaría para reincorporarnos todos el día viernes. Sí. La propuesta concreta es, ya que necesitamos una segunda jornada, una continuación de esto, si el día viernes podría ser, ya que perdemos 4 días, el quinto no estaría mal, y que el viernes 27 de julio podría ser una segunda jornada en el colegio para continuar armando estos. Lo analizamos. Desde ya no perdemos los días, tenemos actividades. Bueno. No, me refiero a que no hay clase, no hay actividad única. Formación humana. Pues eso es ideal. Empezamos haciendo un llamado de atención de por qué si seguiría llamándose Departamento de Formación Humana. Un poquito más elevado. Que hacemos una objeción, el por qué se seguiría llamando Departamento de Formación Humana, puesto que lo que en realidad abarca son áreas metodológicas. Entonces la propuesta sería que se llame Departamento de Metodología de Aprendizaje. Dentro de lo que nos entregaron hoy, aparece como los proyectos sociocomunitarios como que deberían estar integrados en este departamento, y consideramos que por las características de estos proyectos tiene que estar en el área social. Nos llamó la atención que, siendo que toda reforma de un plan significa una actualización de acuerdo a las demandas de aprendizajes actuales, tanto informática como técnicas de trabajo intelectual se han visto reducidos en su carga horaria. Informática, que tendría que estar en primer año, y en realidad está únicamente en segundo año, consideramos que tendría que estar en primer año porque hay materias que requieren de los alumnos el uso de las TIC desde primer año. Proponemos espacios optativos de informática, entonces, para suplir un poco esto, a partir de segundo año hasta séptimo. En sexto y en séptimo, orientados a estudios, digamos, estrategias de aprendizaje superior o con estrategias en torno a los áreas laborales. TTI también se pondrían como espacios optativos, ya que está únicamente en primer año, para segundo y tercer año, para aquellos alumnos que no hayan logrado las competencias necesarias, para séptimo año se pondría también como espacio optativo con estrategias de aprendizaje superior de acuerdo a los estudios, elecciones vocacionales que realicen los alumnos. Una de las cosas que vimos en esto de la carga horaria, ¿no es cierto?, que cada año tiene que tener 10 horas, por ahí habíamos evaluado, sin querer inmiscuirnos en el Departamento de Ciencias Naturales, pero veíamos que Ciencias Naturales estaba de primero a sexto año. Entonces por ahí pensábamos que podría ser posible que Informática esté en primer año y Ciencias Naturales pase a ser de segundo a séptimo año, privilegiando que Biología en séptimo año favorece a aquellos alumnos que siguen carreras como Medicina, Biología, etc. Después, bueno, pensando en toda la currícula en general, ¿no es cierto? Una cosa que surgió
como sugerencia es que inglés y francés sea de acuerdo al nivel de conocimiento de los alumnos, evaluando a través de un examen eximitorio, ya que vemos que es bastante dispar los conocimientos que tienen los alumnos al ingresar el primer año del colegio. Entonces, que esto sea distribuido de acuerdo al nivel de conocimiento que tienen los alumnos. Y de esta forma, el alumno eximido del estudio de estos idiomas deberá cumplimentar 2 espacios optativos, digamos, obligatorios. Necesitamos, es un requerimiento, aclaración, cómo se va a instrumentar administrativamente las figuras pedagógicas de coordinador de cursos, coordinador de ciclo, director de estudios y facilitador pedagógico y tutor. De los que están, no sé si hay algún docente del departamento que quiera agregar, si no está. Gracias. Yo quiero decir que como formo parte de ese departamento estoy totalmente de acuerdo con la directora. A ver los preceptores, por favor. Bueno, básicamente nosotros tuvimos una reunión previa, como todos los departamentos, así que esta fue la primera aproximación que tuvimos al plan de estudios, la que tuvimos ahora, así que lo que por ahí hemos formulado no es algo muy elaborado o está fundamentado, pero por lo menos los que hemos trabajado en esto creemos que sería bueno incorporarlo al nuevo plan de estudios, ¿sí? Por ahí en el discurso, en el mismo anteproyecto o en el boca en boca se escucha que el rol del preceptor, que la función que tenemos y demás, es muy importante, bla, 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 lo sabemos todo. Ahora nos importaría a nosotros priorizar esto y llevarlo por ahí al papel, ¿sí? A lo que es el plan de estudios en particular, ¿sí? Básicamente queremos proponer, digamos, la incorporación de, en este plan nuevo de estudios, lograr la institucionalización de nuestra tarea pedagógica, ¿sí? No solamente por ahí convertirnos en hacedores de planillos, de libretas o de reponer las tizas en el curso, sino de institucionalizar nuestro rol pedagógico, ¿sí? Que en ningún lado, por ahí en el proyecto que se está trabajando en el reglamento nuevo del colegio, se lo intenta resignificar, ¿sí? Pero nos gustaría que esto se traslade también a lo que sería el nuevo plan de estudios. Por ahí hemos trabajado con la idea de, por ahí lo vemos en el día a día de nuestro trabajo, de la cantidad de horas libres que tenemos en cada uno de nuestros cursos. Entonces consideramos que sería por ahí apropiado, si bien a nuestra manera cada uno de los preceptores, no todos, pero intentamos aprovechar estas horas libres, ¿sí? Que no sea una pérdida de tiempo, pero lo que estaría bueno es que podamos unificarlo a todos los cursos, ¿no? Que no dependa por ahí de el preceptor en particular de ese curso que tuvo la hora libre, de si la aprovechó o no con los alumnos. Entonces, por ahí queremos proponer, mediante una estructuración y dedicarle tiempo, por ahí aparte de nuestro rol, o que son las obligaciones en sí del preceptor, sino que proponer, digamos, distintas temáticas o actividades para realizar con los alumnos en conjunto por ahí con las distintas cátedras, ¿no? Por ahí sentimos que nos faltan algunas capacitaciones específicas para determinados temas, entonces sería bueno trabajarlo con las distintas áreas que tiene el colegio, pero con el objetivo de aprovechar estas horas libres. Una contribución, Mariano, en ese sentido. Hemos leído, digamos, los preceptores, muchos programas, digamos, que están compartidos, digamos, en la página del colegio, y tienen como distintos sectores los programas, las materias. Hay un sector que hace referencia a los contenidos actitudinales y hay una enumeración de objetivos que son amplios quizás en el principio, y en el final, digamos, de cada objetivo en particular se lo particulariza para con la materia. Esos objetivos, mejor dicho, esos contenidos actitudinales se repiten de materia a materia. Por ejemplo,
no sé, lograr que el alumno sea capaz de valorar el trabajo del compañero en una materia determinada. Ese contenido actitudinal en particular que está en una materia se va repitiendo en las distintas materias de los distintos años. En esto de resignificar, yo no sé cuál fue la palabra exacta que usó Mariano, pero resignificar, digamos, el rol pedagógico del preceptor. Digamos, no queremos invadir las áreas de los distintos docentes que están en distintos departamentos, porque son, digamos, que se han capacitado específicamente para el dictado de esas materias, pero queremos ser contribuyentes a la hora de alcanzar esos objetivos que están enumerados en las distintas materias en el área de contenidos actitudinales. Entonces, más o menos, no nos va a dar tiempo, pero más o menos hemos hablado de un esquema de implementación y solamente un esquema. Es decir, hay que llenarlo con metodologías, Nos comprometemos a presentar, digamos, una especie de fundamentación y viene el proyecto de lo que queremos apuntar, digamos, un poquito más de tiempo de trabajo. El Departamento de Letras. Con respecto a lo que hablamos del primer planteo, y casi les diría que 1 hora, hemos estado discutiendo sobre si realmente representaba un plan humanista o representaba un plan en ciencias humanas. Y eso nos llevó un poco en base a lo que dijo Roxana, a ver todos los, digamos, los flancos que tenían, que nos parecía que estaba débil en cuanto al humanismo. Para la fundamentación nos apoyamos en lo que dijo, pero más que eso nos apoyamos en la entrevista que se le hizo al rector de nuestro colegio en la revista Rumbos, que está muy clarito lo que es el humanismo. Entonces ahí a lo mejor podemos completar esta idea. Eso nos lleva a decir que sí, que nosotros con respecto a las horas cátedra, evidentemente hay una pérdida, todo el mundo lo ha visto. Pero no es el problema de la pérdida de las horas, porque podemos reacomodar algunas cosas. Digamos, los contenidos se pueden reacomodar. Pero una lengua es una expresión, ¿no es cierto? Y una forma de expresión, y es el conocimiento de un código distinto, como es el código que puede servir el caso de Roxana, del código musical, que no se aprende en un día, no se aprende en un año, necesita un poco más de extensión. Entonces, aprender ese código, incorporarlo, usarlo y hacer las transferencias, no se logra en tan poquito tiempo como tenemos en algunos cursos. Entonces, nosotros pedimos en lo posible que se revea, si se sacan las horas de latín, como se han sacado en los años de formación desde primero a cuarto año, que se ha quitado horas, menos en un curso, que por lo menos dejen las de quinto como coronación. ¿Por qué? Porque nosotros en la primera parte de la lengua estamos trabajando las estructuras. Es como inglés, estamos trabajando las estructuras. Y a la par de la estructura estamos trabajando la cultura. Y la lengua, aunque Michelini se enoje, del latín, no es solamente la formación mental, es el conocimiento de las bases de nuestra cultura, que fue la cultura greco-latina. Entonces, creo que tiene una importancia un poquito pesada en ese aspecto, en un plan humanista. Entonces, ese último año es la coronación de todo ese estudio que se ha hecho primero. Entonces, pediríamos que podemos reacomodar algunas cosas con gran esfuerzo, trabajando de otra manera, con fichas y demás, aunque ya se hace, y a carpetas abiertas, que se está haciendo en la actualidad, pero esa coronación última sería importante, porque es la transmisión dentro de la traducción, la interpretación de todo lo que ha venido trabajando como cultura. Y no podemos bajarla, por la maduración y por la falta de contenidos. Si no, no va a tener armas para hacer eso, por un lado. Después habíamos pedido ver la posibilidad de que griego bajara,
¿Por qué? Porque consideramos que en séptimo año los chicos están muy urgidos de, primero están con la cabeza en otro lado, y de materias, de asignaturas que le pueden ser útiles como salidas directas a la universidad. Y si bien griego, nosotros somos conscientes de que hay chicos que estudian letras clásicas, que les sirve para medicina, que les sirve para bioquímica, para biología, todo el estudio de esta lengua, si la tiene en los cursos más bajos, se puede dar a lo mejor como un taller optativo de etimología, que le puede servir mucho más a lo mejor en séptimo año. Entonces sería bajarlo. Y con francés, disculpen lo que voy a decir, pero hicimos la cuenta de cuántas materias entran por día y vimos en dónde faltaban, y bueno, acá encaja francés, allá va. Está en el medio de un ciclo y nos pareció que es mejor o que está al principio o que está al final, pero en el medio de un ciclo se pierde, porque incluso termina la enseñanza general básica y nos queda francés descolgado ahí. Pero, sí, breve, ya está. Con respecto a los talleres optativos, todos estuvimos de acuerdo, supongo que hay distintos nombres de talleres, y con respecto al PAI, coincidimos por supuesto con Roxana de que tenía que ser uno anual, y como tiene evaluación, si no cambia la modalidad de evaluación, que sea después del segundo trimestral, porque ahí entraría como evaluación, tendríamos dónde poner las notas, y bueno, y ya podríamos hacer algo. Y en la semana del estudiante. Son muchas semanas menos. Gracias, Pablo. Gracias. Nada más. Educación física. Nosotros queremos agradecer este espacio reflexivo, eso que ha sido muy importante para poder trabajar y para poder desarrollar una educación física más acorde, más actual a lo que representa nuestro colegio. Indudablemente nosotros tenemos un lugar de trabajo que estamos tratando de irlo mejorando paulatinamente para desarrollar una serie de actividades que en este momento no podemos desarrollar por distintas situaciones. Entonces, acá el profesor Cassini le va a leer nuestra reflexión, nuestra idea de que nuestra fundamentación de cómo vamos a llevar adelante la educación física, o sea, actualizándola a las necesidades de la sociedad actual y de lo que es nuestro colegio. Bueno, nosotros tenemos una particularidad, primero que no trabajamos en el ámbito que ustedes trabajan, que es el colegio, trabajamos afuera, entonces nos vemos muy poco y nos conocemos muy poco. La verdad, la gran cantidad que hay acá, debo conocer a 10 o 12 si conozco, he visto algunos exalumnos, algunas exalumnas. Entonces esa modalidad de trabajo que tenemos nosotros, bueno, nos implica por ahí no tener tanto contacto con ustedes. No es una disciplina, no es una ciencia. ¿Por qué una disciplina? Porque toma de cada ciencia lo que le es necesario para hacer el marco de educación que nosotros necesitamos, todas las partes que nos hace falta para nosotros poder trabajar con los chicos. Tenemos distintas posibilidades a ustedes, en el sentido que el profesor de aula no tiene la posibilidad que tenemos nosotros del cuerpo entero. Por ahí cuando charlamos por algunas cuestiones, no se menciona educación física, se menciona como iniciación deportiva y escuelas deportivas. Es algo muy acotado para nosotros. ¿Por qué? Porque es pensar que el profesor de educación física tiene un fútbol en la cabeza, desde el punto que lo vemos nosotros, y que el alumno deja el melón en el aula y se va con el cuerpo a la ciudad universitaria. Van las dos cosas. Aunque ustedes no lo crean, van las dos cosas. Porque trabajamos con un cuerpo entero. Entonces, bueno, cambiar esa denominación que no nos parece apropiada, es uno de los departamentos que realmente nos vemos beneficiados, porque el alumno nuestro a partir de este plan nuevo va a tener 2 horas reloj y no 1 hora 20, que eso nos implica también a nosotros una modalidad de trabajo completamente distinta a la que teníamos, una organización distinta, que tenemos que ver también si el colegio se adapta, o digamos la idiosincrasia del colegio, la modalidad de trabajo que tiene educación física en el colegio, se adapta a que el alumno vaya 2 veces a la semana, no una.
Estuvimos hablando también para ver si esas 2 horas se podían dar continuas o no se pueden dar continuas, para evitar que el alumno vaya 2 veces por toda la carga horaria y de estudio que tiene. Entonces, para nosotros es un gran beneficio, un gran cambio, una forma de mirar también la educación física desde otro punto de vista, por lo que estamos muy agradecidos porque realmente hay incorporación de horas. Es como que nos tienen más en cuenta a nosotros, porque la persona se expresa con el cuerpo. El alumno nuestro se expresa con lo que nos expresamos con el cuerpo. Mientras mejor sintamos el cuerpo, mejor vamos a estar acá. Entonces, si ese cuerpo está en movimiento y tiene una adecuación a todo esto que estamos moviendo nosotros, todo este cambio que estamos viviendo nosotros, aún mejor. Y más en un colegio, nosotros los profes, muchos de ustedes tenemos la oportunidad de andar desgraciadamente, la oportunidad de andar por muchos colegios para poder juntar las horas, pues un colegio que tiene una particularidad muy, muy especial en cuanto al trato, la forma que tiene el alumno, la forma de comunicarse que tiene el alumno, la forma en que se manejan ciertos conceptos que para nosotros es muy importante tratar también de sostenerlos y trabajar con esa modalidad humanista que esperemos que se sostenga, como bien dicen ustedes, porque realmente nos preocupa que se vuelva un poquito ese sentido, y trabajar con ese cuerpo que él tiene. Porque hacerle comprender que ese cuerpo tiene que estar bien en ese poco espacio de tiempo que tenemos nosotros para trabajar con ellos, hacerle comprender que la nutrición, que los aditamentos que se toman, que ese cuerpo tiene que moverse, porque ese cuerpo es el que lo va a sostener en su vida hasta los 80, 90 o años que viva. Y si ese cuerpo está bien, va a llegar muy bien hacia adelante. Entonces, en ese poco espacio de tiempo que tenemos nosotros, tenemos un montón de conceptos que trabajar a lo largo de esos 7 años que tiene el alumno. Entonces, por ahí, cambiar la denominación, que tiene que ser una denominación más amplia, más abarcativa, porque tenemos capacidades que desarrollar con los chicos, tenemos contenidos que desarrollar con los chicos que tienen que ver mucho con lo que es esa palabra educación. El movimiento es un vertebrador, un montón de cosas en nosotros. Pero en este colegio en particular, como nosotros estamos como extrapolados, digamos, estamos allá, lejos, y nos vemos poco, por ahí no nos comunicamos, y usted no sabe lo que hacemos nosotros y nosotros no sabemos lo que hacen ustedes. Necesitamos comunicarle con ciencias sociales, con historia, con geografía, con todas esas materias, porque hay muchos trabajos que se pueden hacer en conjunto. Necesitaríamos reunirnos con esos departamentos para tratar temas, para elaborar cosas en conjunto, que hoy no se ha podido dar, lamentablemente. Gracias. ¿Listo? Muchas gracias. Ahora Sandra Gesmet de Extensión. Hay que hablar. Sorpresa. Bueno, hice una presentación, pero hoy no tuve prácticamente interlocutor porque es en realidad un espacio nuevo. Me refiero al espacio curricular de proyectos sociocomunitarios, entonces no hay un departamento constituido, con lo cual no hay posibilidades de tener un diálogo con otros pares como lo han tenido ustedes. No obstante, es un espacio que sí fue pensado para articular con distintas áreas y departamentos. Por eso, como en la primera propuesta estaba incluido dentro del campo de formación metodológica, le pedí a quienes forman parte de ese espacio que pusiéramos en discusión si debía estar allí o no. Entonces acordamos en que nos parecía que no, que debía estar en el campo de formación de las ciencias sociales. No obstante, por los ejes que se proponen para trabajar, en realidad tiene articulación con muchas otras áreas. Esto en realidad viene de una propuesta que se hace en la Ley Nacional de Educación como inclusión de espacios obligatorios de formación que tienen que ver con educación solidaria o aprendizaje en servicio. Seguramente ustedes lo pueden haber escuchado con esos nombres. La propuesta incluye un primer eje de trabajo para el primer nivel, para abordar las problemáticas ambientales. Entonces, cuando yo escuchaba al área de geografía y de ciencias naturales, digo, bueno, necesariamente podemos articular muchos proyectos ahí. Para el segundo nivel, la propuesta es trabajar sobre la promoción del arte, la recreación y la cultura, o sea que también tenemos con el área de estética, como lo venimos haciendo, en realidad con los proyectos de extensión podemos
continuar articulando ahí algunas cuestiones. Y para el tercer nivel se había pensado, y también en base a la experiencia de extensión, trabajar sobre la promoción y efectivización de los derechos, que indudablemente tiene mucha articulación con ciencias jurídicas y sociales. Así que eso es básicamente lo que puedo decir. Cuando hablas de niveles, quiero aclarar que se refiere al primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo. Exacto. Habría uno por ciclo, digamos, dentro de los optativos, esa es la propuesta que se hace. Imaginando que dentro de estos ejes puede haber un montón de proyectos. Cuando uno habla de problemáticas ambientales, puede pensar en la basura, puede pensar en la reforestación, pueden pensar en un montón de propuestas concretas, digamos, ¿no? No sé si queda más o menos claro. En una primera instancia, en lo que mandaron por mail, estaba dentro de la formación obligatoria y ahora está dentro de la formación optativa. Bueno, profes, siguiendo un poco con la dinámica programada, llega el momento de las preguntas, ¿sí? Si es que tienen preguntas para hacer, para formular, me gustaría que lo vayamos haciendo en orden, ¿sí? Sí, retomando un poquito esos pares, pero me queda la cuestión de la estructura y de las figuras pedagógicas que fueron planteadas en algún momento por los directores de departamento. ¿Cuál es la propuesta que está pensada de la dirección con respecto a estas figuras pedagógicas que se proponen? Que sabemos que todas las que están enumeradas simplemente es a ejemplo de lo que puede llegar a ser. Pero ¿qué es lo que ya, como aquí hay también una propuesta curricular, si hay desde la dirección o de la coordinación pedagógica alguna propuesta con respecto a esas figuras? Y perdón, esto en relación... Sí, la idea fue, a ver, cuando Tati dice por qué se usó el nombre de formación humana y orientación vocacional, porque respetamos lo que tradicionalmente estábamos, pero lo subsumimos en esto que se llamaban áreas. No va a haber coordinadores de áreas, pero sí aumentar el trabajo de la coordinación pedagógica para acompañar en la coordinación de los departamentos y de las áreas en primer lugar. En segundo lugar, los profesores tutores, ¿sí? Y reivindicar el papel de los preceptores también como tutores, ¿sí? Pero una cosa es el profesor tutor que acompaña al alumno en dificultades de aprendizaje en determinados campos del conocimiento, y otra es el preceptor como tutor que acompaña al alumno. Para estos itinerarios de alumnos con dificultades, ahí pensamos trabajar con más puertas abiertas, el gabinete, con los cursos, con los profesores, con los preceptores, ¿sí? Y con la coordinación pedagógica, para que estos alumnos que tengan dificultades desde el inicio sean atendidos por estas tutorías, ¿sí? Especiales que se les va a brindar. Y se ha pensado también que eso ya estaba en el plan que está vigente, lo que pasa es que nunca se puso en práctica, un profesor coordinador por curso, ¿sí? Que sea rotativo, que vea esto de la coordinación horizontal. Nunca se lo puso lamentablemente en práctica porque no tuvimos hora o por diversas razones, ¿no? Eso es más o menos, no se ha ido más allá de eso. Sí incrementar las horas, que ya está el proyecto, evidentemente de los directores de departamento, de pasar de 6 a 12, pero eso, bueno, no sale, porque se le aumenta, digamos, en alguna medida la tarea. Y ver esto de tener horas institucionales, ¿sí? Para estas tareas de coordinación que, como bien lo señalan, llevan mucho tiempo, llevan un tiempo extra, y es real. Acá lo más difícil es hacer operativo todo esto, porque en los papeles es muy lindo. Es lo mismo que los programas, yo los tengo, son bárbaros y todo lo más, pero cuando lo voy a enseñar resulta que, bueno, sale un fracaso, ¿sí? Y tampoco todo está decidido, la idea es ir como progresivamente tomando decisiones en función de lo que vayamos experimentando. Perdón, no sé, porque quiere hablar Lalo, si vos le cedés la palabra o tenés más cosas. Sí, no, me quedaría una cosa más, porque de hecho, bueno... No sé si contesta tu pregunta. Sí, en parte. Bien.
Había una cuestión que ya lo habíamos conversado, porque de hecho fue en la presencia tuya en la reunión de departamento que tuvimos en el anfiteatro, y hablando con algunos preceptores, que yo esperaba la propuesta concreta, no sé si la entendí a la que vos dijiste, Mariano. Aquí hay una figura pedagógica que es coordinador de curso, que lo habíamos hablado, que si uno la lee, prácticamente está reflejando lo que, a mi entender, cotidianamente hace el preceptor. Dice coordinador de curso, figura pedagógica que puede ser desempeñada por cualquier profesor, le hace docente. Sí, también. hemos propuesto y es académico, o sea que tiene que ver con un profesor. Sí, pero si vos lees lo que, siempre y cuando tenga buena capacidad de diálogo con los alumnos, debe encargarse de tener al día el legajo de cada alumno del curso, cosa que es una función puntual del preceptor. En tanto, esta herramienta recolecta información inherente a la situación vital del estudiante, que es de imprescindible conocimiento, en tanto puede incidir sobre sus condiciones para aprender. El coordinador de curso debe tener conocimiento de cada alumno en particular y del grupo en cada curso en general. Preceptor. Y es importante que informe cualquier situación relacionada con el aprendizaje, tanto a los tutores como al asesor pedagógico de la escuela. No sé si lo comparten, pero prácticamente es una función. La parte más administrativa está ahí, la parte más pedagógica está para la realización. ¿Sí? O sea, si vamos a hacer una innovación, yo creo que... Perdón. Lalo. Vos, tenés la palabra. Yo los he escuchado con bastante atención a todos y la verdad que les agradezco porque todos han aportado cosas que enriquecen. Yo de todos modos he escuchado plantear como todos tener muy claro que queremos un bachillerato humanista. Me sumo. Pero sí me gustaría saber si todos hablamos de lo mismo cuando hablamos de humanismo. Porque yo le escuché a Carolina y comparto plenamente lo que dijo Carolina. Escuché otros y no comparto. Entonces me gustaría que definamos, si podemos, no digo hoy, pero que en algún momento definamos claramente qué entendemos como formación humanista. Porque lo que dijo Carolina lo comparto absolutamente. O en otros casos no. Nada más que eso. Gracias. ¿Alguien más? Sí, con eso viene a relación de que vamos a luchar para que esto sea un bachillerato humanista, o vamos a decir lo que dice la CFE. Porque sería interesante, porque si la dirección dice que va a ser ciencias sociales en orientación humanista, o vamos a pelear por un bachillerato humanista. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que definir. Si nosotros como un cuerpo docente vamos a defender que esto es un bachillerato humanista, no social con orientación humanista. Eso es lo que primero tenemos que defender. Y creo que es que, porque bien como dijiste vos, Armando, que hay posibilidad de gestionar el título de humanista, aunque no está en esa currícula. Bueno, eso sería lo que primero habría que empezar a gestionar para que el título humanista sea avalado. Me parece que gestionar el título de bachiller humanista va a ser lo más simple. Lo más difícil es que nos pongamos de acuerdo qué es ser bachiller humanista. Sí. Entonces, lo externo creo que va a ser mucho más fácil de conseguir que lo que tenemos que consensuar entre nosotros. Perdón, nuestro certificado analítico, para que la gente sepa, porque yo creo que hay ignorancia con respecto a eso, ¿cómo dice literalmente, Marcelo, vos que estás en ese área? Sí. Bachiller con orientación en ciencias sociales y humanidades. Se lo quiero advertir para que lo tengamos claro, porque ahí nos adecuamos a la Ley Federal de Educación. No nos permitían otra cosa. No, pero la decisión es que sea humanista. Lo que creo que es muy importante, y en eso viene en la tecla Eduardo, conocido por nosotros como Lalo, que ahora tiene anteojos, nunca lo veo, pero como Lalo, en que nos pongamos de acuerdo qué entendemos
Todos con humanismo. Consensuarlo. ¿Qué entiende usted por humanismo? No, usted no lo dice claramente, me quedó muy dando vuelta de esto de que no entiende qué dijo usted. No, pero no ahora. No sé lo que dijo Carolina, yo le pregunto a usted qué dice usted por el humanismo. A ver, ya que usted lo planteó, diga usted concretamente qué dice usted respecto al humanismo. Debate posterior. Pero de ninguna manera limitada, más allá de que haya, digamos, ramas específicas, como puede ser efectivamente las matemáticas o la lengua, pero de ninguna manera limitarlo solamente a eso. Tenés que aclarar en todo caso si vamos a ir al humanismo tradicional o al humanismo moderno. Bueno, ahí está la primera gran definición que no hemos discutido si solo Patricia. Si dialogamos entre nosotros, Quiero decir que la pregunta apuntaba que no hemos definido eso. Tenemos que haber arrancado por ahí, ¿no? Yo me basé en lo que dijo el rector sobre el humanismo. Plenamente de acuerdo, pero lo definamos. Estuvimos trabajando con Marta, Hernán, Vilaró, Sima. Estuvimos trabajando un año y pico para el bachillerato humanista. No nos quedó en claro a todos nosotros, no pudimos definir qué era el humanismo. La propuesta que había pensado, digo, ¿por qué para hoy, justo que estábamos ahí charlando en filosofía, es que cada área en la próxima reunión traiga definida su relación con el humanismo? Su relación, su postura, ahí termino, su postura, ojo, que así todos nos podemos enriquecer. Porque hay miradas de las ciencias duras, hay otras miradas de las lenguas, de las ciencias sociales, pero lo traigamos en claro para que lo podamos compartir. Si no está dicha la primera, esa es la premisa fundamental, ¿qué es el humanismo? Porque una cosa es la historia del humanismo en Europa y otra es nuestra realidad. Es virtud, o sea, actitud y ciencia. Y la ciencia requiere hoy, más que nunca, me parece que no tantas materias juntas, sino profundización y valoración del docente. Mire, yo estoy en los IPED, estoy en el colegio secundario. En Montserrat tiene los jóvenes, por la selección que hace, lo mejor, y tiene excelentes profesores. Tiene material, tiene disponibilidad de dinero que no lo tenemos en las otras escuelas. Y muchas veces uno que viene de otro lado observa que los elementos que uno tiene no están siendo aprovechados humanamente en toda la posibilidad que tendría que tener. Pero la premisa básica es, ¿qué es el humanismo? Yo creo que por departamento hay que reflexionarlo. Hay que agarrar, ponernos a investigar, ver las cosas universales que hay y las epocales que nos corresponden. Y después en una apuesta, por los jefes de departamento, quienes sean, discutirlo, sentar una cosa básica y desde allí, porque si no vamos a estar, yo tomo estas 2 horas, me dejo aquellas 2, es decir, empecemos a hacer algo orgánico y serio en un país donde no se hace nada orgánico ni serio. Tenemos la historia de los jóvenes en las manos. ¿Se entiende? No es solo nuestros bolsillos, es la historia de los jóvenes y es nuestra historia como docentes. Tomémosla con tiempo, una reflexión seria y discutámosla si nos enriquecemos todos. Sin pegarnos una piña nos enriquecemos todos. Entonces acá hay gente muy capaz, da gusto escucharlos a veces en la sala de profesores. Valoremos eso. Aldo, yo se lo veo y digo, hay que tomarse un tiempo para sentar esa premisa, después lo demás casi viene en cascada, respetando los derechos de todos los compañeros, que no pierdan horas, los jóvenes que salgan mejor formados, para que eso sea realmente un humanismo de este tiempo y en nuestro país, y en nuestro continente. O sea, tomémonos un tiempo, reflexionemos. Eso es un privilegio hoy. Y aquí hay elementos y hay para dar mucho, ¿no? Eso es lo que te decía yo, es que cada área haga su mirada y la compartamos entre todos en otra, sentemos eso y después lo demás se viene en cascada. Eso quería decir.
mencionar la segunda parte de ese binomio, dijo virtud. Estuvimos hablando buena parte de esta jornada de las letras. La virtud, digamos, es algo difícil de medir, es algo difícil de evaluar, y cuando digo medir, evaluar, es fijarse si realmente lo que estoy transmitiendo llegó al alumno y cómo llegó. Las letras es como mucho más sencillo de hacerlo. El profesor recién de Educación Física, el profesor Cassini, ¿no es así?, hizo mención, digamos, a ese binomio también cuerpo-mente. Bueno, coincido ahí con Lalo en esto de que es integral, es la persona, digamos, es el ser humano, y bueno, y en este análisis de qué es el humanismo, también no es una cuestión, digamos, es importante que cada departamento contribuya con una mirada, pero también tiene que, digamos, no tiene que limitarse al humanismo desde las letras, sino al humanismo desde la virtud también. Un poco, para cerrar lo que dice Matías, porque me parece que a algunos profesores no les quedó muy en claro a qué se refería la propuesta que hacíamos nosotros, era justamente abordar temáticas que tienen más que ver con los valores, de acuerdo a problemáticas propias de cada edad, de cada nivel, de cada año, hacer propuestas que integren algunas cátedras, ¿sí? Y entonces desde las cátedras y desde el preceptor en sus horas libres, ¿sí?, trabajar temáticas como violencia escolar, qué sé yo, cosas de educación sexual, cuestiones de uso de redes sociales, un montón de cosas para las cuales nosotros no podemos hacerlo solos. Primero porque no tenemos todo el conocimiento, lo tienen ustedes. Entonces, con la colaboración de los profesores, capacitando a los preceptores, aportando al profesor desde su cátedra y el preceptor, utilizando las herramientas de las horas libres, tendríamos un equipo de preceptores capaces de hacer eso. Conocemos que en la realidad no todo el mundo estaría dispuesto a colaborar así, pero por lo menos hay un grupo muy importante de preceptores que sí lo quiere hacer, ¿sí? Entonces tener un equipo de preceptores preparados para aportar algunos en un tema en primer año. Nosotros hablamos de 2 o 3 ejes temáticos por año, ¿sí? Y que entonces ir variando, ir metiendo cosas de un tema, de otro, y aportando en las horas libres, y aportando que el profesor también. Y eso, el famoso coordinador de curso, por ejemplo, puede coordinar, sabe qué tema se está tocando y qué está haciendo cada profesor o el mismo preceptor dentro de ese tema, ¿sí? Y lo que se hablaba, que esto exigiría una preparación, y una preparación extra, capacitación y todo, por lo cual en este caso, la idea era, acá hay una cosa que ha pasado mucho. Hay preceptores que se mueven muchísimo para hacer cosas en el colegio y otros que no. Normalmente la carga siempre termina cayendo en los que se mueven, no en los que no se mueven, ¿sí? Como se mueven, se pide más. Y bueno, un poco la idea de implementar esto sería el reconocimiento con una extensión horaria o algo para los preceptores que estén de acuerdo con capacitarse ellos para brindar ese servicio. Esa es la idea pedagógica. Sí, perdón. Vamos a hacer la palabra y después. A ver, no, yo estoy viendo que en séptimo año hay algunas materias, no me quiero meter yo en nada porque no es que tenga tanto conocimiento, pero hay algunas materias que yo pondría como física o biología. Y yo recuerdo que cuando yo cursaba y era el plan viejo, séptimo año teníamos una horita más. Y yo veo que mantienen las 10 materias estas curriculares todos los años. Sí, puede ser, o que tengan en cuenta, agregar, en todo caso, si no en forma de modificar, agregar una materia más, yo creo que no alteraría la carga que tenga en séptimo año, principalmente, que me parece que es la especialización. Yo quiero ser breve en esto. Creo que a todos nos moviliza la carga horaria que soportan nuestros alumnos y tiene que ver con todo lo que hemos hablado acá. Yo en algún momento le hice a mis alumnos una ecuación del uso del tiempo basado en argumentaciones de salud, de la Organización Mundial de Salud, y en esta argumentación de esta ecuación, el día que necesitaban ellos con la carga que tienen hoy, esto consensuado con los alumnos, daba un día de 25 horas y media. Con lo cual estamos proponiendo que nuestros chicos, para dar lo mejor de sí, tengan que sacrificar algunas de estas cuestiones que hacen a la salud.
digamos, tiempo de recreación, tiempo de higiene, tiempo de alimentación. Esto a mí me preocupó y mi conceptualización del individuo humanista y la que yo trato de consensuar con los chicos es que humanista es aquel, y un poco contraponiéndose a esa nefasta frase de cómo un serratense no puede darse el gusto de ser mediocre sin definir la palabra mediocre en su concepción entera, porque si no entendemos que es un mediocre no podemos entender la frase. Y yo digo que humanista es aquel que puede dar o puede usar todo el potencial que tiene en favor de lo que debe hacer por sí, y con el excedente de este potencial hacer en favor del otro que no tiene los recursos para hacer lo que necesita hacer por sí. O sea, creo que esto, de alguna manera, yo lo entiendo así, es este concepto integrador del hombre capaz, desarrollando su potencial al máximo posible en favor de su propio bienestar, de su propia felicidad, de su propia comodidad, pero además sacrificándonos, cediendo el excedente en favor de todos aquellos que no tienen las mismas capacidades. Sabemos que hay estudios científicos que avalan que la mala alimentación entre 0 y 2, 0 y 3 destruye la malla de cableado del cerebro y hace incapaces a muchos seres humanos. Somos nosotros los que tenemos capacidades, los que tenemos que salir a velar por esas voluntades. Gracias. Bueno, para que vayamos a tomar el té, obviamente que, como dijo recién Amaya, el profe Amaya, hemos trabajado mucho en el humanismo y fundamentalmente tuvimos un congreso en donde tratábamos de definir qué era el humanismo en el siglo XXI, a tal punto que decíamos que el humanismo lo planteábamos como una utopía, es decir, un lugar que no existe. Pero también quiero que sepan que estamos trabajando o luchando prácticamente por una utopía, porque no existen ya bachilleratos humanistas en toda la nación argentina. La historia de nuestro colegio fue como un marco en la educación argentina, donde nace, por decirlo de esta forma, un bachillerato con esta orientación humanista, que viene evidentemente, y puedo entender todas las filosofías, y apunta hacia una educación integral del hombre, pero fundamentada en el humanismo del siglo XIV, el siglo XV, como bien dijeron las profesoras, y yo también les pregunto a mis alumnos, ¿por qué tienen latín y griego? Por ejemplo, eso lo estuvimos charlando hoy. Y evidentemente porque la cultura occidental fue marcada por Grecia y luego por Roma. Entonces, fundamentalmente, ¿qué está sucediendo hoy en la Argentina? Que hubo bachilleratos humanistas modernos que partieron luego de la ley de un decreto del año 52, tomando como base nuestro modelo, porque fue pionero, y esos bachilleratos humanistas modernos ya no existen, salvo que solamente tienen reconocimiento a nivel provincial, no titulación a nivel nacional. ¿Qué nos estaría resguardando a nosotros de que podamos seguir siendo un plan humanista? Es solamente que estamos en el marco de la universidad. Lo único que quedaríamos siendo como titulación de bachiller, por eso yo insisto que tenemos que luchar por eso, ser bachiller humanista, no en humanidades ni en ciencias sociales, porque no es eso lo que queremos. Y sí hemos definido muchísimas cosas acerca del humanismo, pero creo que el humanismo del siglo XXI no debe ser tampoco el humanismo del Renacimiento. No podemos darnos esos lujos porque son otras las problemáticas sociales. El humanismo hoy debe pasar por la solidaridad, debe pasar por la política, porque evidentemente lo que nosotros estamos haciendo hoy acá también es política educativa, son decisiones que tenemos que tomar, son cuestiones que tenemos que resolver los adultos para el futuro que son nuestros hijos, porque nuestros hijos van a ese colegio. Entonces, yo lo que pido es que fundamentemos muy bien esto, porque puede hasta ser rechazado por nación, esa titulación, ¿sí? Entonces, no es un tema menor en que todos nos veamos preocupados
por el tema de que sea un bachiller humanista, y a mí me alegra primero haber contado con toda vuestra dedicación, todo vuestro tiempo, de que hayan estado acá ante esta solicitud que nace de ustedes, pero este espacio compartido que es sumamente enriquecedor para todos. Entonces, yo celebro y que esto lo vamos a tener que seguir trabajando seguramente la semana que viene, y con una decisión del cuerpo directivo que también va a acompañar, porque esto es un colectivo, no va a ser la decisión ni de Aldo, ni la de Armando, ni mi plan, ni el plan de José. Es decir, va a ser el plan del Colegio Nacional de Montserrat, nada más. Listo. Bueno, muchas gracias a todos. Los invitamos al salón que está en el té y ya después nos despedimos. Perdón, me tomo una libertad. Agradecerle la participación, la asistencia y el nivel de producción de todos ustedes, porque realmente, y el disenso, valió la pena. Un aplauso para todos ustedes.